tiempo de tu justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. ¡Vamos! Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. ¡Vamos! Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Oh, te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. ¡Oh! Es tiempo de levantar la voz y exaltar al Rey que vive y reina por los siglos. ¡Oh! ¡Vamos todos! Exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. ¡Vamos! Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Muy buenos días, hermanos, amigos y a todos los que nos están escuchando en esta mañana de domingo, 1 de mayo, ya se nos viene otro mes. Y el 1 de mayo para nosotros es una fecha muy especial. Estamos de aniversario, como dijo un cantautor por ahí, hoy estamos de fiesta, decía. Y hoy día de verdad que estamos de fiesta. Cumplimos 17 años de existencia como iglesia y realmente el Señor en estos 17 años nos ha bendecido mucho. Y espero que tanto los que están en este momento reunidos presencial y a cada uno de los que está escuchando esto. Quizás tú por alguna otra razón no pudiste estar, no pudiste venir, quizás estás en el extranjero o estás en una ciudad más lejana y no puedes participar con nosotros hoy día. Y de todas formas, como siempre es nuestra costumbre, queremos también compartir un trozo de la Escritura para aquellos que no nos pueden acompañar presencialmente. Y esa es la idea. Pero también que ojalá en el Espíritu nos puedan estar acompañando en este día de cumpleaños. Y ahí donde tú estás, espero que puedas agradecerle a Dios por todo este tiempo que no hemos podido conectar, porque Dios nos cuidó durante la pandemia, porque ahora en la presencialidad también nos sigue cuidando, nos sigue
hablando, nos sigue compartiendo, sigue sanando gente, seguimos orando, seguimos compartiendo nuestra economía para con los más necesitados. Y eso siempre debe ser motivo de agradecimiento, en que Dios nos dé los medios para poder servir a otros. Y eso es más que maravilloso. Le pido que me acompañe a la Escritura, y el pastor había estado compartiendo hace un par de semanas atrás de Hechos capítulo 12. Y nos detuvimos ahí. Nosotros en Victoria nos juntamos los días miércoles y seguí compartiendo esto. Y quiero compartirle algo también que está en Hechos 12 y está justamente a continuación de cuando Pedro es liberado por un ángel desde la cárcel. Lo primero que tenemos que recordar, y yo quiero destacar, es que en Hechos 12, versículo 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, dice, pero en la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Cuando alguien de nuestra iglesia, ya sea parte del liderazgo o no, cuando alguien está enfermo, dice que cuando una parte del cuerpo se enferma o se duele, entonces todo el cuerpo se duele. Muchas veces nos sucede que nos duele una pierna, ¿cierto? Pero pareciera que el malestar no es que nos duela el resto del cuerpo, pero el resto del cuerpo no puede funcionar bien porque hay una parte, en este caso una pierna, un pie, que no están funcionando bien. Cuando nos duele la cabeza, de igual manera, ¿cómo hacemos para quizás hacer deporte o para trabajar si es que la cabeza no está funcionando bien? Cuando tenemos malestares estomacales, ni hablar. Entonces, cuando alguien se duele toda la iglesia. Cuando festejamos nuestro cumpleaños, como es el día de hoy, toda la iglesia está festejando. Entonces ahora toda la iglesia se alegra, todos nos alegramos en conjunto por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios nos ha dado, nos ha regalado, por mantenernos firmes, por mantenernos unidos. Creo que Dios algo está haciendo ahí muy, muy potente y seguimos buscando para que Dios traiga más. Siempre queremos más de parte de Dios. Y espero que tú en tu vida, en tu casa, en tu trabajo, donde quiera que estés, en el extranjero, en alguna ciudad dentro de Chile, más lejana a Santiago, siempre puedes estar buscando a Dios. Y se busca a Dios en oración y con la palabra. Estoy compartiendo un trozo de la palabra, pero dice, pero la iglesia hacía sin cesar. Eso es que no nos detenemos al hacer oración, ya sea por nuestros hermanos, por lo que nos adolece, por lo que nos duele, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros sobrinos, nuestros amigos, nuestros socios, quien sea, estamos haciendo oración constante. No es algo que hacemos solamente para bendecir los alimentos o oramos un ratito y ya. No, nos apartamos a orar un buen tiempo. Del versículo 6 en adelante, se nos es narrado, ¿cierto? Cuando viene el ángel, ¿cierto? Y de una otra forma adormece a los guardas de Pedro. Dios despierta a Pedro, le dice que se ponga sus sandalias y él empieza a pasar por una puerta, otra puerta, hasta que sale de la cárcel. Y en el versículo 11 dice: entonces Pedro, volviendo en sí, porque Pedro pensaba que tenía algo así como un sueño, como una visión, no pensaba que era la realidad que él estuviera saliendo de la cárcel. Entonces dice, entonces Pedro, volviendo en sí, es como que dijo, esto es real lo que está pasando. Ahora entiendo, verdaderamente, dice él, que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Quiénes estaban haciendo oración por Pedro? La iglesia. La iglesia estaba orando y ahora Pedro está siendo liberado. Pero Pedro no sabe qué la iglesia está haciendo, o no sabemos si Pedro realmente sabe si es que la iglesia está haciendo oración a él. Yo supongo que él lo suponía, o por lo menos esperaba que la iglesia estuviera haciendo oración, pero no existían los medios de comunicación como existen hoy día. No vemos en este relato que alguien haya ido a visitar a Pedro y le dijera, Pedro, no te preocupes, la iglesia está orando por ti. Entonces Pedro sale y dice, el Señor mandó un ángel para liberarme. Versículo 12 dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, al que tenía por
sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ahí está, la iglesia está reunida y está orando. Y él decide ir para allá. El Espíritu lo guía hacia allá. Cuando llamó Pedro a la puerta, dice, del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, dice, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Mira lo que pasa acá. Hay una persona que hasta aquí no conocíamos que se llamaba Rode. Entonces Pedro llega a la casa. Recuerden que Herodes está persiguiendo a los cristianos. Entonces ellos están encerrados en la casa. Y Pedro toca la puerta, ¿ya? Y dice, soy yo. Y Rode se nota que conocía a Pedro porque dice que reconoció la voz de Pedro. Y cuando reconoce la voz de Pedro, se alegra tanto. Yo me imagino que Rode, de una u otra forma, va a representar a las personas que están recién convertidas y que tienen su primer amor. Porque ella escucha la voz de Pedro y ella se alegra mucho de que Pedro esté afuera. En ninguna parte dice que ella no reconoció a Pedro, pero ella se alegra tanto. ¿Qué es lo que nos pasa a los que ya llevamos tiempo en el Evangelio? Nos alegramos tanto cuando escuchamos la voz de un líder que nos vino a visitar, cuando escuchamos la voz de Dios, cuando nos dicen que nos van a compartir un trozo de la Escritura, ¿nos alegramos? ¿O ya estamos medio fríos, ya nos cuesta un poco alegrarnos, ya nos cuesta un poco sentir ese primer amor que sentíamos antes? Rode tiene ese primer amor y Rode dice, está Pedro afuera y le va a ir a contar al resto con mucha alegría. No le abrió la puerta, no es que ella tuviera duda, pero ella tenía tanta alegría de escuchar a Pedro que va y le dice al resto. Entonces dice, en el 14 lo leímos, dice, cuando ella reconoció la voz de Pedro. Entonces en el 15 dice, y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era, entonces ellos decían, es su ángel. Miren lo que sucede acá. Los antiguos le decían a la nueva que estaba loca porque estaba escuchando la voz de Pedro. Miren lo que sucede. Porque todos ellos estaban orando por Pedro y estaban orando para que Pedro fuera liberado. Pero miren lo que pasa. Pedro es liberado, Pedro golpea la puerta, Rode escucha la voz de Pedro, la reconoce, se alegra, le cuenta al resto que posiblemente eran más antiguos en el camino de Jesucristo y no le creen. Y no le creen. Y dice, no, primero la tratan de loca y después como, es como su ángel, es su espíritu, no es él. No le dan crédito a Rode. ¿Cuántos de los que somos más antiguos en la iglesia? ¿Cuántos de los que somos quizás que tenemos alguna edad no tan avanzada, pero somos ya adultos? A veces nos comportamos como niños, pero creemos que somos adultos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros cuando algún niño viene con algo que a nosotros en nuestra mente, en nuestra estructura y en nuestro sistema nos parece imposible, y en vez de dar crédito o por lo menos dar el beneficio de la duda, lo que hacemos es burlarnos? ¿Cuántos de los que estamos y quizás de los que nos está escuchando lleva algún tiempo en la iglesia o lleva algún tiempo criando hijos o lleva algún tiempo en la adultez y somos de esos adultos que no damos crédito a lo que los más niños emocionales, espirituales o de edad puedan decirnos? Viene, ¿cómo se llamaba? Rode, ¿cierto? Y dice, está Pedro afuera y no le damos crédito. ¿Cuántas veces quizás hemos participado hemos participado en echar abajo la alegría de otros cuando nos vienen a contar algo? ¿Cuántas veces quizás? Porque miren lo que le pasa a Pedro. Pedro, como dije, no sabe y no tiene certeza, yo creo que lo supone, lo intuye y lo espera, que la iglesia esté orando por él, pero él no lo sabe, él no tiene la certeza. Y él sale de la cárcel y está fuera de la cárcel. Todas las puertas que él tenía que pasar estaban todas abiertas. Pedro no encontró ninguna dificultad en salir de la cárcel. El único esfuerzo y trabajo que Pedro tuvo que hacer fue abrocharse las sandalias, que es cuando el ángel le dice, oye, yo no puedo hacer esto por ti, yo te abro las puertas, yo te saco los grilletes, pero las sandalias te las pones tú porque eso lo puedes hacer tú. Y Pedro sale y pasa por una, por otra puerta,
¿cierto? Y va saliendo y va viendo a los guardias, ¿cierto? Que están dormidos, y va saliendo, y cuando está afuera se da cuenta que esto no es un sueño, que esto no es una visión y que esto es una realidad. Póngase en el lugar de Pedro. ¿Qué tan alegre estamos cuando lo hemos estado pasando mal y nuestras cadenas y nuestros yetes son desatados y somos liberados? Estamos alegres, estamos contentos y queremos ir a reunirnos y a contarle al resto de que hemos sido liberados. Y Pedro entra en razón y dice, he sido liberado por Jesús mediante el ángel que él mandó. Y va caminando a la casa y golpea la puerta, miren dónde está el impedimento. Pedro no tuvo ningún impedimento en salir de la cárcel, porque todas las puertas y portones y rejas estaban todas abiertas, porque el ángel las había abierto, porque Jesús había dado la orden a ese ángel que abriera todo. Y ahora, ¿dónde encuentra un impedimento? Al entrar a la casa de los hermanos. Porque los hermanos no están dándole crédito a Herodes, ¿cierto? Que está diciendo, Pedro está fuera, Pedro está fuera, Pedro está fuera. ¿Cuántos de nosotros que llevamos tiempo ya decimos, hemos tenido a un Pedro afuera, hemos tenido a Jesús afuera, hemos tenido un milagro afuera, hemos tenido una alegría afuera, y otros han venido a contarnos y dicen, estás loca, no, es una casualidad? ¿Cuántos de nosotros en nuestra incredulidad nos han contado que alguien se sanó? Decimos, oye, estuvimos orando por alguien y se sanó. Seguramente no era lo que decía que era, seguramente no era cáncer, seguramente se equivocaron los médicos, seguramente se equivocaron y no le damos crédito al Señor. Y estoy hablando a los que somos más antiguos, estoy hablando a los que quizás somos más pesimistas, quizás a los que nos cuesta de una otra forma pensar en que Dios está haciendo algo muy, muy potente. Creámosle a los que están nuevos en el Señor. Termino con esto y también en un estado de agradecimiento. Fui a visitar a un hermano ahí en Victoria y me dice, Marcel, hicimos un pozo. Y yo, como buen antiguo, no le pongo atención. Yo había ido a servirles cena, a conversar, a ver cómo estaban, a saludarles. Y me vuelve a decir, y el pozo está así, de estas dimensiones y todo. Y yo, ok. Y otra persona que está ahí me dice, ¿tú sabías, Marcel, que durante 20, 25 y hasta 30 años estuvieron buscando agua aquí y nunca hubo agua? Nunca hubo agua, nunca. Y yo así como, ya. Y el que está al lado mío, el dueño de casa, me vuelve a decir, me dice, es que Marcel, mira, ustedes nos dijeron como iglesia que teníamos que leer los proverbios y mira lo que encontré leyendo los proverbios que ustedes nos dijeron. Dice, y beberás de tus propias cisternas. Y yo pensé, me dijo, que no es posible que si el Señor dice que vamos a beber de nuestras propias cisternas, yo tenga que andar buscando agua en carros, en estanques, tirando mangueras muy lejos para traer de otro pozo prestado. Dijo, no, el Señor dice que voy a beber de mi propia cisterna. Y ahí estoy yo, no estoy poniendo atención, yo estoy siendo igual que los hermanos. Y ahí está Herodes diciéndome, pastor, me dice, hay agua ahí. Entonces me dice, y yo leo eso y como que ahí entro en razón, algo me pasa. Me dice, y traje a una persona con esto de los palitos así, y me dijo que aquí había agua. Me dijo, Marcel, la retro excavó 5 metros, que es lo que alcanza el aguilón, y no salió agua. Y todo el mundo me dijo que no había agua, que aquí nunca habíamos encontrado agua. Así que el tipo metió a la señora para abajo, siguieron excavando y sacando la tierra hacia arriba, y dice que de repente sale tanta agua que pareciera que una matriz se había reventado. Y cuando me cuenta eso, yo empiezo a entrar en razón. Y digo, qué maravilloso, porque ese hermano le creyó como un niño pequeño a lo que Dios le decía, y beberás de tus propias cisternas. Y me dice, antes que te vayas tenemos que ir a ver ese pozo. Así que salimos, y algo así como una pequeña piscina de unos 2,5 metros, 3 metros por 1, y el agua rebosaba del pozo. Sobraba agua. Y ahí estaba yo y miraba y dije, di tantas gracias a Dios, porque eso es lo que Dios hace. Cuando tú le crees a Dios y si Dios te dice que vas a beber de tus propias cisternas, y ese hombre le creyó a Dios,
le creyó a Dios. Versículo 16 dice: mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron le vieron, se quedaron atónitos, pero él, haciéndoles con la mano en señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Pedro había sido liberado. Usted y yo tenemos que ser liberados de nuestra incredulidad, pero antes de eso también tenemos que aprender a ser agradecidos. En este aniversario, en este cumpleaños de iglesia, debemos aprender a ser agradecidos por cada una de las cisternas que el Señor nos dijo que excavar. Dios no va a excavar la cisterna por ti. Dios te va a decir que hay agua donde tú cabes. Y eso es lo que tenemos que hacer. Dios le dijo a Pedro que se amarrara las sandalias, y eso es lo que Pedro tuvo que hacer. No seamos nosotros la puerta de impedimento para que otros puedan alcanzar la gracia de Dios. Vamos a orar. Padre amado, gracias por este buen culto, por este tiempo. Te pido que tú bendigas a cada uno de los amigos, hermanos que están escuchando esta palabra, Señor, en este día domingo, 1 de mayo, en donde estamos, Señor, celebrando también nuestro cumpleaños número 17 como iglesia. Bendice a cada uno de los que está escuchando, de los que escuchó esta palabra, Señor, ya que caiga en el corazón de cada una de las personas como una buena semilla y pueda rendir buen fruto. Gracias, Padre amado, en tu nombre oramos. Amén. Hermano querido, que Dios les bendiga. Quédese atento también a las actividades que vamos a tener durante esta semana. Nos vemos.